La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na 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 na. Hey! Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructura en un solo sitio web. Mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. Granusa, excelencia en nutrición. L'histoire de la vie et de la mort, mais Salef, depósito de materiales de construcción. encore dans 2000 ans. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de jueves, porque hoy es jueves 14 de marzo. Es 3/14, el día Pi. Y hace unos cuantos años, el 2016 fue el día Pi perfecto que se da una vez cada siglo. 3/14/16. Pero hoy es 3/14 Yadaya. Igual es Pi. Bueno, uno a veces cuando trabaja como dactilógrafo de la información, vive un microclima con cronistas en la calle, entrevistas, con lecturas de medios de comunicación digitales, de diarios, de cables del exterior, y se hace a una idea evidentemente a veces equivocada de la percepción de la gente. Y uno entra en Twitter y ahí están todos los activistas. ¿Cómo se dice ahora que se llama, que Twitter ya no se llama Twitter y se llama X? Antes era tuitear y ahora ¿qué es? Extear. La gente exteando como loca. Y uno dice, esto a la púa. Todo el país es postear. Eso si se llamara poste, la red social. Sí, postear es lo que oficialmente dice. Tienes un nuevo posteo de Elon Musk, me dice a mí siempre, porque tengo una alarma ahí para ver qué dice Elon Musk. O tienes un nuevo posteo de Cristian Chena, por ejemplo, que siempre le sigo para leer sus chistes. Y sus reflexiones. Bueno, y entonces uno piensa, che, el país está en llamas, todo el mundo pendiente de esto. Pero a veces esa percepción es equivocada. Hoy al mediodía me tuve que ir a buscarle a Joaquín del colegio porque como los apagones, hoy hubo otra vez esta tarde un apagón, menos mal que no nos alcanzó a nosotros ahí sobre la calle Lillo. Pero los apagones de la otra vez afectaron el aire acondicionado central del colegio de Joaquín. Entonces hoy nos avisaron a los papás que nos vayamos a buscarle a nuestros cachorritos más temprano, porque ellos salen a las 3:40 de la tarde, pero hoy salieron a las 12. Pero no salieron tan enseguida y estábamos una cantidad de padres y madres, algunas muy vistosas, esperando que salgan los niños. Y evidentemente el hecho de que sabes que vas a esperar 10 minutos, 15 minutos, te impulsa a la conversación. Además tenés una complicidad ahí, porque tus hijos son compañeros, se encuentran en el recreo. Hay un ambiente de familiaridad entre los padres de alumnos de un mismo colegio. Y yo que venía cargado de toda la información de la mañana, los abogados de los imputados, las declaraciones del fiscal general del Estado, yo dije, acá todo el mundo va a estar hablando de eso. Nadie le dio bola a eso, nada. Estaban en otra todos. Y yo dije, qué equivocado estaba yo. Yo pensaba que todo el mundo iba a estar comentando esto y dando detalles y escandalizándose. Nadie da bola. Y entonces uno se cuestiona, ¿y qué, para qué es lo que nosotros trabajamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿Cuál es nuestra importancia? Ninguna. Pasan de nosotros. Va ebio como locutor yareí. Pero bueno. Ahí está. Hay evidentemente un sector, un microclima, una burbuja que consume y que está ahí preocupada y opinando, pero es una burbuja. El resto de la gente tiene otras preocupaciones. Había una mamá que se plagueaba, por ejemplo, porque no enfriaba bien el aire de su camioneta. Yo le dije, a mí me pasó lo mismo y arreglé, porque yo cuando salí de acá
gracias a un oyente que me mandó una dirección por Google Maps, me fui a un taller que les recomiendo mucho. En 15 minutos quedó una heladera mi camioneta. Entonces le dije a la señora, supongo, o tal vez señorita, y es madre soltera, lleva tu camioneta a tal parte y así, etcétera. Muy bien. Otra se preocupaba porque su hijo no come. Ella le prepara prolijamente el almuerzo y él lleva otra vez los tapercitos intactos. Y se preguntaba qué es lo que pasaba. Y un papá le dijo, ¿y usted, señora, le da para su recreo? Claro que le doy. Y bueno, entonces compra unas chucherías por la plata que le das para el recreo y después ya no tiene hambre. Tenés que, o le das plata para que compre su almuerzo en el colegio, o no le das nada y que almuerce y le da un sanguchito para el recreo, qué sé yo. Y así, esas son las cosas en las que estaba la gente inmersa esta mañana a las puertas del colegio. Bueno, dicho esto, lo único que puede interesarles a todos es, por ejemplo, la historia, los datos curiosos de la ciencia. Ayer hablamos, por ejemplo, de que nunca vamos a irnos a Marte, o los consejos legales del doctor César Godoy, o las recetas culinarias de Colazo los lunes, o los informes sobre el estado de las construcciones viales en el país y el mundo a través de Andrea, que además a veces da consejos, por ejemplo, cómo combatir el estrés o cómo dormir mejor. Creo que esas cosas atraen más a la gente que la política, y sobre todo cuando la política es tan embarullada, ¿verdad? Creo que la gente tiene la percepción de que esto se trata de una lucha de facciones políticas y económicas. Y cada sector político tiene sus medios de resonancia, y cada sector económico tiene su conglomerado de medios. Y a través de esos conglomerados y de esas posturas políticas de agresión y venganza, ahí se van dando las cosas. Pero ahí, el resto de la gente siente calor o siente frío, se queja por la falta de energía eléctrica de repente cuando se corta la luz o el agua, cosas que tienen más que ver con la vida real de la inmensa mayoría de la gente. Lo real es que hoy vamos a regalar un libro. Hay un ejemplar ahí que no se retiró del varón meteórico, ¿verdad? Ahí va a mirar Fabi con su ojo de árbitro. O ya se retiraron todos. Creo que o ya habrán venido a retirar y yo no estaba. Pero sobresale luego porque es el más grueso y más grande. Ya retiraron todo. ¿Y qué no retiraron, por ejemplo? Hay unos libros que había regalado Andrea, ya pasó más de una semana, ¿verdad? Si esos sobran, pásame eso, vamos a regalar hoy. Porque ya pasó más de una semana. Una semana es el tiempo prudencial para que la gente pueda pasar a retirar sus libros. Y eran 3 libros muy interesantes. El arte de hacerse la rubia, sí, ese. Ese a vos no te hace falta porque vos no sos rubia. Ahí está, ese es el varón meteórico. Ah, no, ese es el de Colazo. ¿Quién firma ahí la contratapa? ¿Eh? Ah, bueno, pero ¿de cuándo ese es? Y estamos sí, vamos a esperarle un tiempo. Bueno, el arte de hacerse rubia vamos a regalar hoy. De hacerse la rubia. Eso le va a servir a mucha gente, a muchas mujeres. O tal vez algún hombre que se quiera hacer la rubia. Por ahí encuentra su vocación en ese libro. Bueno,
Hoy vamos a hablar de uno de los emperadores romanos cuyo nombre es más conocido, cuya reputación tiene algunas pinceladas anecdóticas que la gente escuchó, pero cuya vida realmente no conocen a profundidad. Estoy hablando de un tipo que se llamó Cayo Julio César, pero no fue el Cayo Julio César que fue el primer emperador, sino que ya vino después. Y que fue conocido por el apodo que los soldados de su papá le dieron cuando su papá fue a comandar la guerra contra los pueblos germanos. Estoy hablando de un muchachito que a los 4 años fue llevado por su papá y también por su mamá, que le acompañó al marido a esa campaña guerrera, y su mamá le confeccionó un mini uniforme de legionario con su faldita roja, su pechera de metal, su espadita, su lancita, su escudito y también su caliga. La caliga era el calzado del soldado romano, que era una especie de bota mezclada con sandalia. O sea, la parte de abajo era como una bota, pero se sujetaba como la sandalia con unas cuerdas ligadas a las piernas. Ese calzado, que era cómodo y fuerte para las millas de distancia que recorrían y luego para la batalla, para pisar firme, se llamaba caliga. Y él tenía también su pequeña caliga, acorde con el piecito de alguien de 4 años. Entonces los soldados le decían Calígula. Pasame a los libros, voy a anunciar cuáles son. Los soldados de su papá, de Germánico, le llamaban a ese muchachito, a ese nene de 4 años, Calígula. Sí. Antes de continuar con la historia de Calígula, les anuncio que acá, sobre todo las mujeres, o tal vez algún hombre interesado también, pueden optar y enviar un mensaje para ganar este libro que hoy vamos a regalar, El arte de hacerse la rubia. ¿Y de qué trata este libro? Dice en la contraportada: llegar al poder nunca es tarea fácil, sobre todo en un país como Guaranía, donde gobernar todavía es considerada una tarea de hombres, dice acá. El arte de hacerse la rubia narra la apasionante historia de la estrategia electoral diseñada por el equipo de la doctora Estela de Torales. El objetivo era conseguir que sea la primera gobernadora de la provincia de Nueva Vetusta. 3 mujeres de perfiles completamente distintos, Estela, Juliana y Rosaura, determinarán el rumbo del desenlace final. Este libro, que es muy prometedor, fue escrito por Nilsa Maíz, que es una chica que es politóloga, estudió en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, tiene varios posgrados en campañas electorales y en gestión de gobierno, además de premios internacionales como el Napolitan Victory Award de Washington a la categoría Investigación Académica del Año en el 2019. Y el reconocimiento de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos como una de las consultoras más influyentes de América Latina en el 2019. También ella se graduó previamente en Derecho Público y Gobernabilidad por la Universidad Columbia del Paraguay. Es docente universitaria en grado, especializaciones, maestría y doctorado. Nilsa Maíz es paraguaya, y es una paraguaya estudiosa
y una paraguaya talentosa, no solamente en su rama profesional, que es la politología, sino además escribe muy bien. Así que es un libro muy entretenido y es una radiografía de lo que son las ambiciones, las campañas políticas y etcétera. El arte de hacerse la rubia de Nilsa Maíz vamos a regalar hoy. Para que vean. Este es uno de los libros que trajo Andrea. ¿De qué fecha era? ¿No sabes? Pues vamos a regalar nomás de todos modos, porque alguien no llevó. Y no tenía ninguna inscripción, ni un nombre, ni nada, ¿verdad? Ya está. Si es que es de otro programa, le vamos a pedir disculpas nomás. Pedir perdón es fácil y es gratis. Bueno. Los libros de Andrea están en ese bolso, ¿verdad? Mira, eso fue un premio. ¿Quién ganó? Bueno, le avisamos a los que ganaron un vino, que si nos vienen a buscar antes de las 7:30, yo voy a llevar el vino. Bueno, bien. Bueno, entonces, el arte de hacerse la rubia de Nilsa Maíz vamos a regalar hoy. Perfecto. Volvamos a Calígula. Estábamos contando que él se llamaba Cayo Julio César como su antepasado, que fue el que convirtió la República Romana en el Imperio Romano. La historia de la antigua Roma está llena de emperadores con fama de locos, de tarados, de depravados, de sanguinarios. Y probablemente Calígula se lleva la palma porque acapara todos esos adjetivos calificativos. Se le atribuye una larga lista de locuras, a pesar de que estuvo solamente 4 años al frente del imperio. O sea, fue emperador solamente 4 años. Hay que destacar algo porque de esto solemos hablar, sobre todo cuando alguien te dice que el Mariscal López destruyó el país y que los niños de Acostañú estaban disfrazados de soldados y otros disparates. Y siempre les decimos a esos que en realidad, cuando la historia la escribe el enemigo, es muy poco creíble. Porque el enemigo tira a su favor con todo lo bueno que tiene para contar y tira en contra del vencido todo lo malo que hizo y exagera las maldades del vencido. Eso es así. Solamente lo que consta en documentos fehacientemente comprobados como verdaderos, solamente eso puede construir una historia más o menos, y muy más o menos nomás, creíble. Pero bueno. ¿Por qué digo esto? Porque los datos que conocemos sobre los actos de Calígula son fundamentalmente los que llegaron hasta nosotros a través de lo que escribieron los cronistas romanos que estaban en contra de Calígula. Por ejemplo, Séneca. Y además, probablemente hubo más personas que escribieron sobre Calígula, pero como los que prevalecieron en el imperio después de que fue destronado Calígula eran los enemigos, todo lo que se escribió en favor de Calígula desapareció y quedaron los textos que le convierten en el monstruo del cual tenemos idea nosotros. A lo mejor era un monstruo, probablemente era un monstruo, pero hay que hacer esta salvedad. Séneca no le quería, le odiaba, y con razón, porque él había ordenado la muerte de Séneca, pero después le perdonó. Dijo, no, déjenle nomás, ya está luego muy viejo, dentro de poco se va a morir.
Y lo que pasa es que aparte que Séneca ya estaba viejo, padecía de tuberculosis y asma, una malísima combinación que evidentemente se sabía que se iba a morir rápido. Y los demás cronistas que escribieron sobre Calígula, Dion Casio y Suetonio, por ejemplo, escribieron sus obras muchísimas décadas después de que Calígula falleciera. O sea, no eran testigos presenciales de lo que contaban, sino que recopilaban lo que la tradición oral había ido contando, y ustedes saben cómo es eso. Basaron sus escritos en lo que parece ser que cronistas muy anteriores a ellos le contaron a la gente, y la gente fue seguramente añadiendo detalles, ocultando hechos, agregando cosas que no hizo Calígula sino otro, pero que queda bien decir eso de Calígula. Bueno, pero el par de documentos de gente que no tenía animadversión hacia Calígula tampoco lo retrata muy bien, ¿verdad? O sea, todos están de acuerdo en que era un tirano que se volvió loco y que era bastante malvado. O sea, no se sabe a ciencia cierta si este o aquel episodio realmente ocurrió, pero sí se sabe que en la amalgama de su actuación de 4 años prevalece la maldad, la locura y probablemente la mala fama la tenía bien ganada. Bueno, Cayo Julio César en realidad se llamaba, aparte de Cayo Julio César, Cayo Julio César Augusto, en honor al sucesor de Julio César, que fue Augusto, que se llamaba Cayo Julio César también, Cayo Julio César Octaviano Augusto. En realidad se llamaba Octavio primero y después se agregó Cayo Julio César cuando le adoptó Julio César para que sea su heredero, y finalmente se agregó Augusto porque era el primus inter pares en el Senado romano. Esa historia ya les conté. Bueno, entonces este muchacho era Cayo Julio César Augusto. Su papá se llamaba Germánico, famoso por sus campañas en Germania. Por supuesto que su papá originalmente no se llamaba Germánico, ¿verdad? No era su nombre, era su agnomen. ¿Qué era un agnomen? En Roma es una palabra en latín que significa sobrenombre o apodo. Y no es que te ponían en la calle el sobrenombre. El Senado romano, para premiar a alguien que había sobresalido en alguna campaña o había conquistado una nueva provincia, le regalaba al Senado a ese general, generalmente general, un agnomen, un apodo. Por ejemplo, el que le ganó a los cartagineses, que era un imperio que iba creciendo en el África y fue cuna de Aníbal, que por poco no conquistó el imperio romano, perdió en la última batalla por sucumbir a las mieles de Capua. Un día también les voy a contar esa historia. Escipión, el general romano, destruyó Cartago y entonces el Senado le regaló un agnomen africano porque destruyó la ciudad africana, ¿verdad? Entonces al papá de Calígula le regalaron
en realidad no al papá, sino al abuelo de Calígula. Porque si bien el papá se destacó y le llevó a Calígula a su campaña contra los pueblos germanos, ya el papá del papá de Calígula, o sea, ya el abuelo de Calígula, había sido regalado con el sobrenombre de Germánico, Druso el Mayor. Druso, abuelo de Calígula, era el favorito de Augusto, del emperador Augusto, que en realidad nunca se llamó emperador a sí mismo para que no le maten los senadores, como le habían matado a Julio César. Entonces decía que yo soy un senador, pero soy el primo inter pares, pero en realidad fue el primer emperador romano. Y Augusto le quería mucho a Druso, porque Druso era muy inteligente. Pero, lamentablemente, Druso falleció antes que Augusto. En el año 9, en Germania. Y falleció no en una batalla, sino que iba cabalgando por un camino escarpado y su caballo se resbaló. Y su caballo se cayó, él se cayó y se le cayó el caballo encima de la pierna. Y le rompió los huesos de la pierna. Y por supuesto que había médicos duchos en el tema de arreglar una pierna rota, pero todavía no se había inventado, todavía no se había descubierto la penicilina y cualquier infección te mataba, y le agarró una infección al pobre Druso y murió. A Druso le habían regalado el agnomen de Germánico, pero al morir ese nombre lo heredó su hijo, el papá de Calígula, ¿verdad? Bueno. El hermano de Druso, que era entonces el tío abuelo de Calígula, era, yo sé que es intrincado, pero sigan porque es apasionante, sigan por favor y vayan recordando los nombres que le doy. El hermano de Druso era Tiberio, y Tiberio entonces, al ver que su hermano murió y que su hermano era un candidato a ser emperador por sus logros militares, se aupó a la fama de su hermano Germánico, que era su hermano mayor, y 5 años después de la muerte de Germánico, falleció Augusto, y Tiberio se convirtió en emperador de Roma. Entonces, a Druso, al que le habían regalado el agnomen de Germánico, le cupo entonces permanecer en el recuerdo en la persona de su hijo. Su hijo heredó el agnomen de Germánico, pese a que también estuvo él en Germania, no murió ahí. Después vamos a contar cómo murió. En resumen, el emperador Tiberio era el tío abuelo de Calígula. Calígula con solo 4 años le había acompañado a su papá en las campañas por Germania, vestido con su uniforme de legionario de miniatura. A los soldados les daba le hacía mucha gracia, les causaba mucha simpatía ver un nenito. Además era el hijo del jefe, ¿verdad? Vestido de legionario, y le apodaron afectuosamente Calígula. Bueno. ¿Qué quiere decir botitas? Porque si es una especie de bota la Calígula, entonces Calígula es una botita. Bueno, cuando Calígula tenía 7 años, su papá fue enviado a Siria, que era ya una provincia romana y donde había una revuelta. Pero durante el viaje se enfermó y se murió. Ahí hay un par de versiones de que murió, cuál fue su enfermedad. Se cree que Germánico fue envenenado en ese viaje
¿Y cuál es el par de versiones? Una versión dice que fue envenenado por orden de Tiberio, que era su tío, el hermano de su papá. Porque Tiberio temía que Germánico, su sobrino, al volver a Roma después de una victoria más en Siria, iba a ser tan popular que iba a haberse tentado en derrocarle a su tío y ser él el emperador. Entonces dicen, para solucionar el problema le hizo envenenar por el camino. Pero también hay otra versión de que la señora de Germánico tenía amores con el militar que se había rebelado en Siria. Y para evitar que su marido le mate a su amante, le envenenó a su marido por el camino. Pero no existen documentos. Nadie pues firma un documento diciendo yo le envenené a mi marido o yo le envenené a mi sobrino, ¿verdad? Bueno, hay un escrito de Suetonio en un libro que se llama Vida de los 12 Césares. ¿Y qué dice él? Suetonio cuenta que el pequeño Calígula, el pequeño Cayo Julio César Augusto, más conocido como Calígula, volvió a Roma junto con su mamá Agripina la mayor. Así pasó la historia porque después su hija también se llamó Agripina y se llamaba Agripina la menor. Bueno, lo cierto es que él volvió con su mamá Agripina y con sus hermanos y también con sus parientes, primos, etcétera, que habían acompañado en la aventura. Bueno, ¿qué es lo que dice Suetonio? Que volvieron a Roma y vivieron de una manera, digamos, normal los niños, pero no así Agripina. La viuda, que algunos dicen que es la viuda negra porque dice que le envenenó al marido, tenía afanes de poder. Entonces empezó a conspirar contra Tiberio, contra el tío de su marido muerto. Tiberio descubrió la trama y acusó a Agripina, pero no le quería matar porque era la esposa, la viuda de su sobrino, entonces los hijos eran sus ¿cómo es? Eran sus sobrinos nietos, eran los hijos de Agripina, ¿verdad? Entre ellos Calígula. Entonces les mandó a todos al exilio. Le echó de Roma. O sea, Calígula, que había oído la historia de que Tiberio le hizo matar a su papá, ya le odiaba. Y ahora que le hizo expulsar a su mamá de Roma y a sus hermanos, le odiaba todavía más, ¿verdad? Tenía muchos motivos. Pero como Calígula era todavía chico, Tiberio no temía la rivalidad en torno a que se postule como emperador Calígula y le acogió, lo tuvo a su lado después, no a la mamá, porque dijo, mejor tenerlo cerca, lo voy a tener bien vigilado, porque si está lejos por ahí, alguien va y le llena la cabeza y viene como es el hijo de Germánico, y Germánico es muy popular, va a ser un peligro. Que venga nomás, rey. Calígula entonces pasó a vivir con su tío Tiberio, a quien odiaba, porque sospechaba que le mandó matar a su papá
y también que le mandó al exilio a su mamá. Pero pasó el tiempo. Tiberio se hizo construir un palacio en Capri, en la isla de Capri, una isla paradisiaca. Y ahí en esa isla, Tiberio le llevó a Calígula, se daban la gran vida, y la relación entre tío y sobrino mejoró. A tal punto que crece Calígula, Tiberio le nombra cuestor y le consigue una esposa. Calígula entonces, bastante joven, se casa, pero su esposa falleció pocos años después en un parto en el que tampoco sobrevivió la criatura. En el año 35, Tiberio nombra como heredero a su nieto, Tiberio Gemelo, que era primo de Calígula. Pero también le nombra como heredero a Calígula. Ustedes dos, les dice, van a heredar el imperio. Los dos van a convivir como emperadores. Una cosa absurda la idea de Tiberio, ¿verdad? O sea que en el año 37, 2 años después de que nombra heredero, muere Tiberio. Y Calígula y Tiberio Gemelo heredan su título. Uno nieto y el otro sobrino del emperador fallecido. Calígula, por supuesto, no quería compartir el poder con el nieto de su tío, quería ser él. Y por supuesto también tenía el apoyo del ejército romano en homenaje a su papá. Así que el prefecto del pretorio, que era la guardia, que se llamaba Macron, como el presidente de Francia, y que admiraba, era amigo de Calígula, era amigo de parranda de Calígula, tenía el poder militar, y buscan a alguien, a un albacea, y consigue que se anule el testamento de Tiberio, diciendo que Tiberio, cuando redactó, estaba ya loco, padecía de demencia. Hasta ahora se usa, hay hijos desalmados que usan ese pretexto para sacarle las propiedades a sus padres, ¿verdad? Le demandan por demencia y se nombran a sí mismos albaceas y se quedan con la plata del papá o la mamá. Bueno, nada hay nuevo bajo el sol. Calígula consigue entonces que se anule el testamento de Tiberio y consigue también que el Senado romano le nombra a él como emperador único. ¿Y cómo murió Tiberio? ¿De qué murió Tiberio? Bueno, Suetonio dice que Tiberio en realidad murió por efecto de un veneno que le mandó a administrar Calígula. Pero hay otra versión, eso dice Suetonio, que Calígula le mandó a envenenar a su tío. Pero otro historiador, Tácito, dice que fue Macron, el jefe de la guardia pretoriana, le asfixió con una almohada. En los dos casos, detrás de esa muerte está Calígula. Unos dicen que Calígula le usó a un cocinero que preparó un postre para Tiberio, que ya tenía 75 años, y murió envenenado. Pero otros dicen que Macron, por orden de Calígula, le asfixió con una almohada. Pero hay también otros cronistas que dicen que murió de forma natural, que murió así, una enfermedad, un resfrío y falleció, pues ya era muy viejito. El 28 de marzo
del año 37, 12 días después de la muerte de Tiberio, Calígula entra a la ciudad de Roma aclamado por la multitud. Por supuesto, Calígula a caballo de la adoración que el pueblo tenía por su papá, Germánico, y que además el pueblo le odiaba a Tiberio, ya que Tiberio en la última década en que fue emperador había ordenado una cantidad de ejecuciones para castigar supuestos complots tramados contra él. Tiberio evidentemente era un tipo muy inseguro, muy paranoico, y encontraba complots en cualquier cosa y mandó ejecutar a un montón de gente, y la gente le odiaba ya por eso, ¿verdad? Según Tácito, los cadáveres de las víctimas de Tiberio, de cualquier edad y de ambos sexos, se habían dejado amontonados todos juntos cada vez que él descubría, entre comillas, un complot, y los familiares no se atrevían a acercarse a retirar los cuerpos porque los espías de Tiberio apuntaban los nombres de los dolientes que buscaban a sus familiares, a sus hijos, a sus maridos, a sus esposas, entre la pila de cadáveres. Y esa gente que iba a retirar los cuerpos de sus parientes muertos, ejecutados por Tiberio, después eran a su vez ejecutados. Bueno, entonces, 12 días después de la muerte de Tiberio, entra Calígula, el pueblo lo aclama, porque Calígula engendraba grandes esperanzas. Era el hijo de un gran hombre de Germánico, era el nieto de otro gran hombre de Druso, y nada podía ser peor que Tiberio. O sea, entra Calígula a Roma con el eslogan "Vamos a estar mejor". Y entonces, al principio, Calígula, disfrutando del amor de la gente, a gusto con que la gente lo aclamaba y le decía "vos sos la esperanza", empezó a ofrecer a los soldados, a darle a los soldados del ejército romano generosas recompensas por los servicios que habían prestado, y mandó quemar las listas de los acusados de traición que había elaborado Tiberio. Organizó grandes festejos con combates de gladiadores, caza de fieras y compañía, todo lo que se hacía en el circo romano. Permitió que regresen a Roma a los exiliados durante el reinado de Tiberio. En ese entonces ya su mamá y sus hermanas habían fallecido, pero hizo traer los restos de su mamá y su hermano y le rindió honores, los depositó en la tumba de sus antepasados. El pueblo aclamaba el paso de los cadáveres. Una cosa muy extraña, ¿verdad? Bueno, hasta ese momento la vida de Calígula no parecía la de ningún monstruo. Pero en octubre del año 37, cuando Calígula tenía 25 años, cayó gravemente enfermo. Según Filón de Alejandría, la enfermedad de Calígula se debió a que, tras ser nombrado emperador, empezó a complacerse en la abundancia del vino fuerte y en comer platos exóticos y deliciosos, y en el uso intempestivo de baños calientes
y de eméticos. ¿Qué son los eméticos? Era algo que usaban los potentados romanos para comer en abundancia. O sea, les cocinaban manjares de todo el mundo, porque Roma abarcaba a todo el mundo conocido. Entonces empezaban a comer y era todo muy rico. Y se llenaban y ya no podían seguir comiendo, pero la mesa seguía llena de manjares exóticos. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban un emético, una sustancia que les hacía vomitar. Entonces, al lado de los comedores, de los salones comedores, estaban los vomitorios, que eran como baños donde vos entrabas para vomitar. Entonces, cuando ya estaban muy saciados por la comida y querían seguir comiendo, porque todavía no habían probado todos los platos exóticos, tomaban un emético, se iban al vomitorio, vomitaban, vaciaban su estómago y volvían a comer. Y después de eso, comían, volvían a tomar vino a tutiplén. Y también, después de eso, se daba con el pedo que tenía a la lujuria. Y en esa lujuria y en esa locura, Calígula no respetaba pelo ni marca. O sea, podía ser un legionario o una chica de la corte, una esclava, un enano, lo que sea. Bueno. Y de acuerdo con este muchacho, eso le enfermó a Calígula. Esos excesos le llevaron a estar al borde de la muerte. Pero eso es lo que escribió Filón, ¿verdad? Según otros cronistas, como ven, siempre hay una versión diferente. Otros cronistas dicen que en realidad le envenenaron a Calígula. El veneno era algo que en Roma se usaba mucho, así como ahora se usa en Rusia. ¿Viste que los rusos cada rato alguien muere envenenado o se cae por una ventana? En Roma no llegaron a la moda de que la gente se caiga por la ventana de un quinto piso, porque probablemente no había muchas casas con 5 pisos, pero sí el veneno era bastante común para deshacerse de enemigos reales o imaginarios. Lo cierto es que no se sabe si fue envenenado o si tuvo una dolencia por los excesos, pero cuando se cura Calígula, se transforma en una persona muy diferente a la que era antes de enfermarse. Uno de los historiadores de la época, Dion Casio, cuenta que una de sus primeras órdenes fue sentenciar a muerte a varias personas que habían ofrecido sus vidas a los dioses si el emperador recobraba la salud. O sea, el tipo estaba en su lecho de enfermo y venía un chupamedia y decía: ¡oh, dioses! ¡Ah, que yo muera, pero que se salve Calígula! Bueno, la anotaba Calígula. Venía Fabi y decía: dioses, llévenme a mí y no le lleven a Calígula. Y hacía una cantidad de gente chupándole las medias al moribundo. Cuando se cura Calígula, le llama a todos y le hace matar a todos. Ya que él se salvó y ellos ofrecieron su vida, bueno, mueran ustedes para que los dioses no se enojen conmigo. Me hizo volver a la vida para que usted, aceptando el ofrecimiento que ustedes hicieron, ¿verdad? Le salió mal la jugada a los chupamedias, por lo menos en esa oportunidad.
cuando uno de sus asesores, que todavía recordaba al Calígula normal, no al Calígula loco en el que se convirtió cuando se curó, le dice, pero emperador, le dice, esta gente te quiere mucho. Sí, pero si yo no ordeno que mueran, van a cometer perjurio. Y eso es un pecado muy grave ante los ojos de los dioses. Así que mátenlos. Bueno, lo que hicieron fue que estos chupamedias que habían ofrecido su vida fueron obligados a suicidarse tomando veneno, ¿verdad? Porque ellos habían rezado. Y entre ellos también cayó Tiberio Gemelo, quien había sido uno de los herederos de Tiberio, que era sobrino segundo de Calígula. Y le dice Tiberio, pero yo no ofrecí Tiberio Gemelo, yo no ofrecí mi vida para que vos te cures, no importa, le dice. Habrás pensado, en tu sueño, aunque sea, habrás dicho que me muera yo y no Calígula. Te agradezco mucho, pero muérete. Y por supuesto, aprovechó la volada para sacarse de encima a gente que él consideraba que podía hacerle sombra y que tenía algún poder y que ese poder podía ser usado contra él. Entre ellos, Macrón. Macrón, que fue el que consiguió que se anule el testamento de Tiberio. Macrón, que dicen que fue el que le mató a Tiberio con una almohada. El propio Macrón fue muerto por orden de Calígula, siendo acusado de que él le obligó a que él ofreció su vida para que se salve Calígula. Bueno, hasta ahí vamos a contar por hoy. Mañana vamos a seguir con esto que es apasionante y que forma parte de la rica historia de Roma. Porque te acordaste de que te invité, ¿eh? Qué suerte. Disculpame. No importa, tenemos media hora para hablar de todo este tema. Sí. ¿Cómo Hola, te va, buenas Alfredo tardes, Jaegli? Buenas tardes, ¿cómo están? Al empezar el programa estaba contando yo algo que me pasó hoy, porque esta mañana, a la mañana estuvimos acá y hablamos con los abogados y con políticos y con periodistas y con juristas y con abogados y yo estaba diciendo, che, esto está ahí, que arde en el país. Pero me fui a la siesta a buscarle a mi hijo al colegio y estuve 10 minutos antes de que salga hablando con los papás de la gente, de los niños que van al colegio y nadie estaba en esa. Otra cosa, yo dije, yo vivo en una burbuja. Yo creía que se estaba incendiando todo, pero acá la gente estaba hablando. Yo me fui al gimnasio ayer, no sé qué. Esta tarde tengo tenis. Se descompuso el acondicionador de aire de mi camioneta y así. Parece que a veces vivimos en una burbuja, ¿verdad? Sí, especialmente la prensa y especialmente los políticos, ¿verdad? Sí. Y los periodistas, sí, la prensa, los periodistas, La prensa, sí. Creamos nuestra propia burbuja y Pero es importante también. hay que contar estas Porque- cosas, porque ¿verdad? la punta de lanza es justamente la prensa y la política, ¿verdad? Sí, la opinión Lo pública. otro tendría que ser institucional, tendría que ser normal. Claro, ¿verdad? Los otros no tendrían por qué meterse en eso, ¿verdad? Y sí. Pero cuando las cosas no son tan normales, cuando hay tantos odios, tantos resentimientos, Sí, entonces, ¿verdad? cada día estoy más convencido de que mi teoría esa del cambio generacional. Cambio generacional. Necesitamos. No hay otra salida. No hay otra salida. No hay mentira. Eso, la educación, la democracia. Mentira. Todo mentira. Es forma de pensar completamente diferente. Gente que ya no odia. Gente que no es hipócrita. Gente. Pero mira, ¿para qué te voy a decir? Y después esta tecnología nueva del WhatsApp y todas esas cosas que hacen que la gente corra, ¿verdad? Pero la gente se está dando cuenta ya también de lo falso que es. Ya la gente ya no le hace caso.
Antes, hace 40 o 50 años, salió en el diario. Sí. ¿Cómo no va a ser cierto? Y salió en el diario. Sí, sí. Leí en Ahora- el diario, ya está. Ahora, hoy, esta mañana, pues yo compro todos los diarios, soy viejo todavía, ¿verdad? ¿Y lees el diario de papel? Sí, leo el Ah, diario mira de vos, papel. che. Acá vienen todos los Me diarios de gusta papel, mucho, pero... A las 6 de la mañana me traen, a las 7 ya leo todos los diarios, todos. Y me da tanta risa porque uno de ellos dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Y todo es parte de un sistema, ¿verdad? Y sí. Y no, es que se complementa. Uno dice una cosa, el otro otra No, cosa, no, pero no. se dice lo contrario. No, Lo, absolutamente lo contrario. El polo opuesto, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y bueno, Y si no tenés ya ese referente de la prensa creíble, ¿qué tenés? y la gente se va a ir avivando, O sea que nosotros tratamos de ser imparciales, ¿verdad? ¿sí? A veces nos sale bien, a veces nos sale mal. Pero yo que leo los mensajes, y hay muchísimos mensajes, sobre todo a la mañana, la gente se da cuenta. Te dice, ustedes son los únicos que están en el imparciales, que no Así. tiran a ningún lado, y eso es muy satisfactorio, es, ¿verdad? es muy difícil eso, ¿eh? Muy difícil. Es muy porque- difícil cuando estás en un medio cuyo... No, además, todo es económico también. Y sí, por eso. Cuyo... Todo es económico. que... A mí me dicen, yo por ejemplo, vos sabés bien que yo soy liberal, soy parte del directorio. Sí, sí. Mi partido está contra Cartes. A mí me cuesta mucho balancear. Sí. Porque cuando me dicen, pero yo no soy cartista, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ni tampoco peñista. Pero cuando me dicen, la gran 7, lo que le hicieron a Cartes es una barbaridad. Disculpame que te diga. Es una bestialidad. Es más o menos como a mí me quemaron la vencedora y los incendiarios quedaron libres por gracias a Stroessner. No es lo que te estoy diciendo. Se repite la Vuelvo historia. a repetir, no soy cartista, no. Yo creo que Cartes y Santi Peña están perdiendo el tiempo en politiquería en vez de pedir reformas importantes. En Claro. a eso tenemos que Sí, sí. dedicarnos. Porque nos dedicamos a las rencillas. Estamos en la discusión buiresa. Ahora, si yo soy Cartes, pero claro que están enojados. ¿Te imaginas? El embajador norteamericano vino a decirle unas barbaridades. ¿Por qué? Porque el Departamento de Estado le convencieron. ¿Y cómo le convencieron? Gracias a un senador de allá. Y ahora resulta ser que él convence a otro senador que es Republicano. republicano y no sé qué va a pasar con el embajador y cosas así, ¿verdad? No quiero meterme tanto en lío, pero te digo nomás que Estados Unidos muchas veces cambia de opinión. Siempre. Muchas Siempre. veces cambia de Siempre. opinión. Imagínate lo Una vez que es hizo con. enemigo tuyo y después es amigo Imagínate tuyo. que le pone un precio de 10 millones de dólares a la cabeza de Maduro. Sí. Y 2 años después hace un Comercio. trato con él. Sí, así mismo. Bueno, Entonces, el Departamento de Estado hay que darse cuenta también que bueno, son intereses muy grandes que hay que saber manejar. así es. Bueno, tenemos que irnos a una breve pausa y después ya nos vamos hasta el final, Juanma, ¿sí? Pero antes de la breve pausa, la Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país con más de 30 años de trayectoria institucional, cuenta con 36 edificios y 9 sedes, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consulta al WhatsApp 021-729-4600, porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Querés ser parte del sector de la construcción? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más es un medio digital enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua, saneamiento, tecnología. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.pi de Andrea Peris. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más y en X como @perisandru. Et plein de chansons, comme le printemps
Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética y da una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133. Granusa, excelencia en nutrición animal. Todos sabemos que por algo existen los clásicos, lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Radio 1000. La aventura de crecer con Avon, con Avon, con Avon. Evolucionamos, caminamos junto con vos, con vos, con vos. Con Avon, con Avon, con Avon, con Avon. Avon, la aventura de crecer. Encontrá tu cuaderno en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfrutá de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Un país que no deja de crecer es un país en construcción constante. Y Paraguay lo es. Por eso nosotros, en Saleb, ofrecemos los mejores materiales de construcción para seguir construyendo el país que todos queremos. Tejas, ladrillos, cemento, varillas, piso cerámico nacional, arena lavada, triturada, productos adhesivos para mortero, puertas, marcos metálicos y de madera y todo para la construcción nacional. Saleb, depósito de materiales de construcción. Contactanos al 0985-810-225. Encontranos en Facebook como Depósito Saleb. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. #Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000.
Muy bien. Te voy a contar mi viaje, ¿quieres? Por favor. No. Y pues vamos a venir otra vez mañana porque ya tenemos apenas 15 minutos, así que... Sí, bueno, me fui a pescar truchas al Stromberg. Al lado. sur de Argentina. Sí. Pero qué belleza, no te imaginas, pero qué frío que hace. Nos fuimos entre 9, Sí. 7 en mi avión y 3 en avión de línea, pues ya no cabían más. Y nos fuimos a Asunción, Rosario, Esquel, Calafate. Pero qué lindo lugar, Calafate. Y después nos fuimos al lado. Ahí tienes 2 estancias, Cristina Kirchner. Sí, en el Calafate. Sí, pero me da tanta risa porque te voy a contar, esto les va a gustar a la audiencia. Nos vamos, el aeropuerto de la hostería donde fuimos a pescar truchas es un aeropuerto de 900 metros y mi avión es más grande, es un King Air, que necesita por lo menos 1400 metros. Entonces dejamos en Calafate el avión y de ahí nos fuimos en camioneta. Ajá. En una camioneta de esas grandes para Sí, tipo Mercedes, minibús. sí, minibús. Entonces me voy, me siento yo adelante con el chofer y le digo, y dígame, porque grandes superficies, ¿verdad? Y le digo, dígame una cosa, ¿y qué crían acá? Nada, me dice. Nada. Y dígame una cosa, ¿qué cultivan acá? Nada, me dice. Ay, me cayó otra vez, ¿verdad? Le miro. Después pasan unos minutos y le digo, ¿y qué industrias tienen acá? Nada, me dice. ¿Y de qué viven? De ustedes. Del turismo. De Está usted. bien. Entonces quedó, en el grupo quedó nada de nada. Vivimos de ustedes. Directamente, ¿por qué? Porque esas tierras que son inmensas, Sí. por ejemplo, hay estancias, la estancia más chica tiene 50.000 hectáreas. Imagínate. ¿Sabes cuántas vacas tiene? 500 vacas. Que déjate, joder. Después hay 11 millones de guanacos. Y eso sí que me extraña que no hayan industrializado el guanaco. porque Tiene lana, tiene carne. No, carne. Vos sabés que está permitida la caza y los guanacos son no domésticos, sino que... Salvajes. Y están andando por ahí. Y muchos se quedan trabados en el alambrado y se mueren. Pero hay 11 millones de guanacos en esa zona que no es de nadie. Qué bárbaro. Poner ahí un frigorífico. Eso mismo, un frigorífico y venta de carne de guanaco, por ejemplo. ¿verdad? Bueno. Porque se come además la carne de guanaco. Sí, Los cazadores sí, cazan sí. y comen. Sí. 11 millones, una cantidad enorme. Pero Nosotros la tenemos... superficie ahí es más grande que Paraguay. Y sí, claro. Es inmenso, las distancias son tremendas. La luz que tiene el lugar, Dios mío. Ese lago, el lago argentino, los glaciares, lo que son. Se fueron a ver Pero los glaciares. Una cosa fabulosa, Sí. increíble. Pero qué suerte que me fui. ¿Y conocías vos Ushuaia y compañía? No conocía. No. Yo hasta Bariloche conocía. Ajá. Se nos íbamos a esquiar antes, cuando era más joven, siempre con todos mis hijos. Pero está bien montada ahí la industria turística. Mira, no es Argentina, es otra cosa. Ah. Todos los guías hablan inglés, todos son jóvenes, todos son biólogos. Te explican la fauna, te explican todo. Es muy interesante. Muy caro. Eso sí. Muy caro. A nosotros nos salió solamente la hostería y los que nos ayudaron a pescar, $20,000. Así es. Dice acá Francisco, ayer me fui a lo de mi suegro, le comenté que se cerró la calle España. ¿Y por qué? Me preguntó. Le dije por lo de Carter y él me dijo, ¿qué pasó con Carter? Ni idea tenía de todo esto. Sí. Pásame la dirección para arreglar el aire de mi camioneta también, tiene problemas. Te voy a pasar mañana porque tengo que buscar.
Es verdad, Alberto, toda la mañana y tarde estuve en varias partes, no escuché a nadie tocar el tema, dice Isaac. No es que dice... No es cierto, Armin. Vos nomás, vos viviendo una burbuja. Entonces dice, no, que el hecho de que no comentan no significa, no, eso es para vos, Armin. No le calienta un carajo a la gente, Armin. Le chupan un huevo. Están en otra. Por suerte están en otra, ¿verdad? Eso te da esperanza. Hablando de jóvenes, Sí. me llama Sergia, que está en Milán, está estudiando ya en la universidad, Ajá. moda. Y dice, ¿sabes, papá? El negocio que sería traer Gerón acá. Acá no hay Gerón, dice. Y sí. Pagarían cualquier cosa por el Gerón. Sí. Dice acá, los Yankees son unos grandes tobamocoin, dice Gustavo Cabriza. Así como te dicen una cosa, te dicen la otra. Dice. Ellos no tienen alianza, tienen intereses, ¿verdad? Claro. Sí, así mismo. No quieren problemas. No, para nada. Saludos al senador. Te convertiste en Jacques Cousteau, dice. Sí, realmente. Realmente. Justamente traje un libro de los tehuelches. Ajá. Qué interesante. Los tehuelches era una tribu que tenía una cultura muy particular. Tienen ¿verdad? todavía. Ah, tienen todavía. Sí. Son muy bravos. Muy bravos. Muy interesantes. Y dominaban toda esa parte. Sí. Nos fuimos a todos lados. Nos fuimos. Patoruzú era tehuelche. Sí. Sí, señor. Eso. Y bueno, ¿cuándo? Mañana podés venir más temprano. Más temprano. Para que podamos... Voy a ir un rato a Lapa. Para ver si me siguen robando ganado. Bueno, acá tengo el libro que voy a regalar ahora, El arte de hacerse la rubia, de Nilsa Maiz. Nilsa Maiz es una chica joven, escritora paraguaya, No sabía. politóloga en la Universidad de Madrid, y acá también, abogada acá, y tiene varios posgrados, pero además escribe muy bien, y escribió una novela. Ella es experta en campañas políticas. ¿Cómo la quiero conocer? Y escribió, sí, es muy interesante, escribe una novela, y muy bien escrita, donde una mujer decide entrar en la política y otras mujeres le ayudan y hacen una campaña muy particular. O sea, se hace la tonta para poder ganar. Voy a fotografiar. Sí. Voy a fotografiar porque le voy a mandar a Cecilia Vargas Peña, que es mi candidata, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver si se puede poner ella en contacto. Así es. Bueno. Y nosotros regalamos este libro y después nos despedimos. Mañana a las 18 te espero. Muy bien. Gracias por todo y saludos a la audiencia. ¿Y comieron las truchas? Sí, pero no se permite lo que se pesca. Ah, hay que de comprar en un restaurante. Sí. Y los restaurantes sí tienen trucha, pero de vivero. Ah, de vivero. Pero te imaginas una trucha, ¿cuánto cuesta una trucha de salvaje? Y sí. Como si vos tenés que pagar $20,000 a la hostería. No sé si me entendés. Sí. Ahora, hay cualquier cantidad de trucha. Vos tirás la mosca, porque con mosca se... sí. Tirás y ya automáticamente sacás uno. El paraíso del pescador, entonces. Sí, traje muchas fotos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Esperamos regalar el libro primero. A ver, decime, basta. Ya. Ahí está. Daniel el Cabezón. Daniel 855. Ganaste el libro El arte de hacerse la rubia. Una campaña política espectacular, narrada en una novela, en donde una mujer decide que para poder ganar, el arte de hacerse el tonto es muy bueno como campaña. Bueno, nos vamos nosotros. Vamos, dice, saludos señor Alberto, al senador, saludos. Recuerda mi querida audiencia, soy técnico de aire acondicionado del automóvil, dice. Melanio, mandame a mi teléfono, mañana, envíame acá al WhatsApp de la radio la ubicación de tu taller por GPS. Entonces yo le voy a pasar la ubicación al que están necesitando. Bueno, nosotros nos vamos, un placer. Nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es.
Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura, carreterasYalgoMás.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Salep, depósito de materiales de construcción. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.